Hola amigos de Demos y todo lo que quiera ver. Vamos a dar una respuesta, en este caso de Memorias de Pez, que ha escrito que por qué perdió la guerra la República. Pues bueno, de entrada él dice que son opiniones, ni siquiera ha habido la más mínima bibliografía o fuente alguna, aunque sea muy general. Bien, vale, pues como veo que todavía no tenemos claro si es una persona de buena voluntad o un terminal mediático, pero vamos a abordar objeciones del vídeo, así que vamos a tener me he apuntado mientras lo escuchaba algunas cosas. Primera objeción, sobre los matices de datos iniciales en julio del 36. El canal Memorias de Pez se pregunta por qué la República perdió la guerra civil y afirma que la República al inicio de la guerra contaba con la mitad del ejército, el 81% de los aviones y una gran parte de los barcos de la Armada. Mira, de 50% nada, es una broma. ¿Cómo 50%? Son el 70% del ejército de tierra como mínimo, porque en realidad lo único que se subleva realmente son los africanistas, 20.000, 23.000, más alguna fuerza del general Mola, sobre todo, que desde Pamplona se va a apoyar en los requetés, que son voluntarios, del movimiento tradicionalista, no son fuerzas regulares. Apenas tiene un tercio los sublevados entre África y Pamplona, que desde ahí se trata de tomar la meseta norte, que más o menos acaban controlando el 90% de la Guardia Civil, la mayor parte. La Guardia Civil se salvó de ser disuelta, porque apoyó totalmente a la República, gracias a un hecho que fue el Santuario de la Cabeza. El capitán Cortés, con un grupo de hombres, hizo una heroicidad tremenda al querer proteger el Santuario de la Cabeza. Todos sucumbieron. Si no llegase por ese hecho, probablemente la Guardia Civil hubiera sido disuelta porque fue totalmente a favor del gobierno, como es normal, es decir, la parte gubernamental, ¿no? Y las fuerzas del orden, las policías, abrumadoramente, en un 90%, se mantuvieron fieles al ministerio. El 90% de mar y aire, desde luego, Y no estábamos en la edad de piedra, España había hecho 10 años antes, precisamente, en la primera travesía de Europa a Sudamérica, el famoso vuelo Plus Ultra. Es decir, teníamos aviación, y había flota. Lo que pasa es que la flota tuvieron la muy inteligente idea de asesinar a los oficiales, y la flota quedó un poco como que varada durante un tiempo. La segunda objeción, que aquí desde Demos le hacemos, es cuando hablan de la primera razón, de las 5 razones que dicen. La primera es la no intervención. Punto 1. El pacto de no intervención. Memorias de Pez afirma que Reino Unido y Francia se lavaron las manos y se mantuvieron neutrales porque no querían meterse en la guerra civil española para enfrentarse directamente a los alemanes y a los italianos. Todos ellos firmaron un pacto de no intervención que tanto italianos como alemanes incumplieron desde el primer momento. La única potencia que apoyó al gobierno de la República con el envío de armas y asesores militares a cambio de oro fue la Unión Soviética. Si Francia y, ante todo, Reino Unido no eran partidarios de ayudar al gobierno de la República, menos lo fueron aún cuando este se empezó a acercar a la Unión Soviética. México es el único país que, junto a los rusos, se posicionó a favor de la República. Bueno, la no intervención. Rotundamente falso. Esto no es que sea erróneo como vemos en otras o equívoco. No, esto es directamente falso. Vamos a ver, el gobierno tenía el poder del Estado a su favor. Y además de eso, es que, por ejemplo, en términos prácticos, el 75%, 80% del litoral. Si hay que hacer contrabando y encima teniendo la flota y encima teniendo la aviación, ¿quién podrá contrabandear mejor? De hecho, la no intervención se hace para acercar a Alemania y a sus aliados. Es un momento de mucha tensión al borde de la guerra y evidentemente quieren parar. La hacen para parar al eje, que por otro lado, naturalmente, tienen una desastrosa porque es un gobierno de Frente Popular. Así que la primera razón que aduce el vídeo, la no intervención, que eso es una de las razones de perder la Segunda República, mentira, es falso, es falso. Favorecía evidentemente a la República, al gobierno de la República, al menos esa era la intención y tenía todos los medios materiales para que le favoreciera esa no intervención. Bien, ahora vamos a por la tercera objeción, que es la segunda razón que dice el vídeo, que dice Memorias de Pez, que es el dinero. Punto 2. El dinero. Memorias de Pez afirma que si hay algo que sirve para ganar guerras, además de las armas y los amigos poderosos, eso es poderoso caballero don dinero. También dice que siendo cierto que la República poseía las reservas de oro y plata del Banco de España, el bando sublevado se las arregló para lograr financiación de ingentes cantidades de crédito procedentes de Alemania e Italia, y de las grandes fortunas españolas como la de Juan March, quien financió el primer puente aéreo militar de la historia, mediante el cual se trasladaron las unidades de élite sublevadas desde África a Sevilla, y creó líneas de crédito fundamentales para financiar a los rebeldes en Lisboa, Londres, Ginebra y Roma.
que el dinero... Esa es muy buena, esa es mi preferida. Eso es completamente falso. Y además ridículo. Tiene el gobierno de la República el control de todo el sector industrial, ¿vale? Tiene el 50 agropecuario, pero es que además de eso, tiene nada menos que el Banco de España, la tercera reserva de oro del mundo. De oro y de plata. La tercera. Sí, que las cantidades que dice están muy bien, pero es que es la tercera reserva de un banco nacional del mundo. Solo superadas por el Imperio Británico y solo superadas por los Estados Unidos, gracias a la Primera Guerra Mundial y a los años 20, ¿no? Vamos a ver, y estos señores dicen que gracias al banquero Marc, que era un señor que era contrabandista, oye, muy listo, ¿no? Que hizo un banco allí en las Baleares, con cierto éxito, de acuerdo, pero el banquero Marx y unos aristócratas hacen unos créditos maravillosos que no pasa nada, obteniendo la tercera reserva de oro y plata del mundo mundial. Eso no es nada porque el amigo Marc, ex contrabandista y banquero de las Baleares, resulta que ha hecho unos créditos maravillosos y tiene unos aristócratas de esos aristócratas que tienen un montón de dinero de tierras y tal. Pues según este vídeo, los aristócratas y el banquero Marx, bueno, se funden lo de la tercera reserva de oro mundial. Y todo el sector industrial y todo eso no sirve para nada. Es ridículo. El presidente Largo Caballero ya, Indalecio Prieto, líder del PSOE y ministro de guerra, además, hacen declaraciones en las faldas del Alcázar de Toledo ante la prensa mundial porque lo organizaron ellos. Declararon que la guerra en el siglo XX tenía que ser dinero, dinero y dinero y que ellos lo tenían todo. Y por cierto, todo ese oro, en buena parte sabemos que acabó robado. Llegó bastante a México, ¿verdad? Para bolsillos personales, especialmente de Negrín y el mismo Prieto y demás. Y la gran parte, más de la mitad, llegó a Moscú. De lejos, exageradamente de lejos, tenía mucho más el gobierno de la República, el gobierno Frente Popular, y todo el aparato de la República. Nada menos, pues luego nos contarán. ¿Vale? Así es que eso, falso. Bueno, vamos a la cuarta objeción nuestra, las ayudas. Memorias de Pez afirma que la ayuda militar enviada por la Unión Soviética al gobierno de la República no se acercaba ni de lejos a la que Alemania, Italia y, en menor medida, Portugal prestaron a Franco. También dice que entre Alemania, Italia y Portugal aportaron casi 90.000 soldados, mientras que la Unión Soviética apenas 2.000 soldados. Entre Alemania e Italia también enviaron 1.500 aviones por tan solo 800 de la Unión Soviética. Solo la ayuda de blindados y de artillería era comparable. La República recibió la ayuda de las brigadas internacionales, formadas por voluntarios que luchaban con valentía pero no eran tropas profesionales. Es erróneo. Vamos a poner que no es falso, es erróneo. ¿Por qué? Hablan de unas cifras un poco abultadas a favor de los sublevados, pero el 90% de esos sublevados, de esas cifras tan abultadas, en realidad eran material y hombres del cuerpo italiano, el 90%. Ya hemos hablado que las tropas es ínfimo, es ridículo, porque España llegó a tener 1 millón de soldados españoles en cada bando. O sea que el número de tropas extranjeras no tuvo mucha influencia, ¿de acuerdo? Pero es igual, aunque fuera así, el 90% de esas tropas italianas no servían para nada, con perdón, para los italianos, y eso lo vieron enseguida los españoles oficiales y se mofaban de ellos. Entonces los mandaron todos juntos a Guadalajara. Dijeron, los dos bandos, o sea, los dos bandos con los italianos los despreciaron absolutamente y dijeron, estos no sirven para nada, tanto las tropas como su material, que era aún peor que las tropas, y las mandaron todos a que se pegaran tiros en Guadalajara. Se dieron de bofetadas las tropas italianas de ambos lados y se dieron el gustazo de matarse y no sirvieron para nada más. Y realmente de la ayuda a los sublevados solo les sirvió la Legión Cóndor, que era mínima, era efectiva, pero no fue ni siquiera lo más importante en la aviación. Mientras que los republicanos tuvieron la gran, para ellos, bendición de tener a la Unión Soviética, que les proporcionó el mejor tanque que existía en ese momento, el T-26. Y además abundantemente. Es más, Franco dio orden de apresar a los tanques con lo que costara, la infantería que costara, pero jamás destruir a los T-26. Se convirtió la Unión Soviética en el tercer proveedor de las fuerzas sublevadas, porque la orden era el sacrificio que hiciera falta, pero coger el material soviético, por favor. Los soviéticos tenían el mejor tanque del mundo en ese momento, tan es así que, viendo que sus Tiger y sus primeros Panzer no servían para nada, Hitler firma el 38 el Múnich. Fueron un campo de pruebas perfecto para él, para sus intereses, no para los intereses de los sublevados, para sus intereses. Gracias a eso tuvo un año, del 38 al 39, para construir los modernos Panzer, gracias a lo que hizo la Blitzkrieg. Por lo tanto, el material jugó totalmente a favor de la República, porque el material soviético era excepcional y abundante. Bueno amigos, vamos a la quinta objeción, que es la cuarta razón que aducen nuestros queridos amigos de Memorias de Pez, que es un líder.
Memorias de Pez dice en su punto 3 que las armas y el dinero no lo fueron todo, el ejército sublevado tenía algo más que la república no tenía, un líder. Afirma que desde muy pronto, gracias a la muerte de Sanjurjo, Primo de Rivera y el general Mola más tarde, el bando sublevado cerró filas en torno a Franco, mientras que la república no consiguió que ningún político ni militar asumiera un mando único durante toda la guerra. Ya van un poco acertando, venga, va, ahí pueden. Un líder, pero también es erróneo, porque no es así, es aproximado, pero incompleto. Es un mando único, militar y político con un solo objetivo. Por cierto, Franco no estaba ahí. Tardó unas semanas hasta que en consejo en Burgos, presidido por un masón grado 33, anecdóticamente, el general Cabanelles, que es el que preside la sublevación, la preside él, después de deliberaciones casi tan complejas como la de Roma y tal en los cónclaves. Finalmente sale Franco, que bueno, era el líder mediático, natural, el gran personaje internacional desde que la maquinaria de propaganda francesa de la época colonial, la Tercera República, pues lo ensalzara. ¿Quién es el general más joven de Europa? Franco. Bueno, pues todo eso es la maquinaria del éxito de la campaña franco-española en el norte de África, que terminó con la guerra de Marruecos en 1925-26, desembarco de Alhucemas y campaña. Y encumbra a Franco como un personaje internacional, de cómic, de los niños escolares. Era el personaje, era el señor más brillante y el que todo el mundo quería fichar. De hecho, incluso meses antes Azaña quería ficharlo a Franco. Como le pasó a Lee en la guerra de secesión norteamericana, intentó Lincoln ficharlo como su comandante en jefe y al final eligió el sur. Pues bueno, en este caso Franco eligió también la sublevación y no al gobierno. Y eso sí, el mando único, militar y político, y un solo objetivo. Y evidentemente frente a la división política del Frente Popular en cuanto al mando y evidentemente la falta absoluta de objetivos. No había una unión tampoco de objetivos. Por lo tanto, lo del líder es muy incompleto. La razón es un mando único, militar y político, con un solo objetivo. Y desde luego el gobierno de la República no lo logró. Nuestra sexta objeción es la indisciplina. Punto 4. La indisciplina. Memorias de Pez afirma que la desconfianza del Frente Popular hacia todos los militares llevó a la República a prácticamente desmantelar el ejército. Con la Armada pasó algo parecido. Aunque la tropa fue mayoritariamente leal a la República, la mayoría de mandos, o bien se pasaron de bando, o bien fueron fusilados, dejando la Armada descabezada. Pasaría prácticamente un año hasta que el Partido Comunista y sus asesores soviéticos organizaran definitivamente el ejército regular de la República a imitación del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Sin embargo, para entonces, los sublevados ya no eran una fuerza débil, sino que estaban ya organizados y contaban con la ayuda internacional, el dinero, las armas, más territorio y todo lo necesario para aplastar a la República. Por otro lado, ambos bandos tenían fuerzas que no eran de sus ejércitos al estilo de milicias armadas. Sin embargo, mientras que las republicanas, por ejemplo las milicias anarquistas o las de los sindicatos obreros eran autónomas y llevaban a cabo sus propias acciones, las fuerzas irregulares sublevadas como la Falange o Requetés siempre estuvieron bajo el control militar. Eso sí que es falso, completamente falso. Es el mito de la izquierda corporativa de PSOE y Partido Comunista de España para culpar al anarquismo. Intentan, nunca mejor dicho, achacar el muerto al anarquismo. Completamente falso. No fue la indisciplina. Eso es mentira. La realidad fue la ausencia de mandos medios profesionales. El gobierno de la República disuelve el ejército regular de la Segunda República en octubre del 36 y crea de nueva planta el ejército popular de la República Popular Española. Es decir, un ejército totalmente político, que además tenía un desastroso modelo bolchevique de comisarios políticos, es decir, un doble mando. Con lo cual el jefe militar siempre andaba pues con colitis, digamos, ¿no? Porque tenía el comisario político al lado. Nuestra séptima objeción, que es que la izquierda estaba desunida. La falta de unidad de la izquierda, la no unión de la izquierda. Punto 5. La unión de la izquierda. Memorias de Pez nos cuenta en su vídeo que mientras que la derecha estaba unida bajo un mismo liderazgo y actuaba disciplinadamente siguiendo sus órdenes, la izquierda era un desastre. Anarquistas, milicianos del Partido Comunista y los comunistas del POUM hacían cada uno la guerra por su cuenta, incluso lo sabía que priorizaban la lucha por la revolución a concentrar su esfuerzo en ganar la guerra. A causa de esto,
Fueron comunes los problemas de orden público, la no colaboración en los frentes, e incluso los enfrentamientos de las distintas facciones que culminaron en las jornadas de mayo de 1937. En esos días se enfrentaron los grupos anarquistas y trotskistas contra el gobierno de la República, la Generalidad de Cataluña y algunos grupos políticos. El desastre causó la muerte de al menos 500 combatientes y supuso una oportunidad de propaganda para los sublevados, en cuyos periódicos se hablaba de rojos matándose entre ellos en Barcelona. No es falso, pero es erróneo, porque en realidad, primero, es una parte más de lo que es la ausencia de mando único y de objetivos únicos, por una parte, y por otra, sí que la izquierda estuvo unida. Curiosamente, sí que estuvo unida en ciertos temas, ¿no? Toleró la persecución católica. O sea, la única persecución, eliminación física sistematizada de una parte de la población, precisamente lo hizo, desgraciadamente, el gobierno de la República. Bueno, más que el gobierno de la República, la parte republicana, pero con la anuencia del gobierno, porque no hizo nada para impedirlo y puede que sus partidos, por algunos partidos, colaboraron activamente a través de su red de checas. No uno, sino 4 sistemas de represión. Al contrario que los otros, que estaba unificado un sistema de represión, aquí hubo 4 sistemas de represión. Las checas del gobierno oficial, las checas de los partidos políticos, el Partido Comunista y del Partido Socialista, y las checas de los sindicatos. Y finalmente las del movimiento anarquista. Qué curioso que ahí sí que estuvo de acuerdo a la izquierda. Igual que en la disolución del, como he dicho, el ejército regular, el gobierno de Largo Caballero, pues resulta que sí, que sí que lo hizo, y ahí todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿eh? Y en el reparto de las checas también todo el mundo estuvo de acuerdo, y por supuesto en el mantenimiento de las autonomías catalana y vasca, que luego tan amargamente se quejaría pues tanto Negrín como el presidente institucional de la República, que era Manuel Azaña, ¿verdad?, contra el gobierno de la Generalidad, que actuó como un microestado, y claro, esa duplicidad fue letal en Cataluña, ¿no?, de que hubo hasta una mini guerra civil entre ellos. Por lo tanto, eso de la no unión de la izquierda, pues hombre, para hacer el mal de esas cosas que he comentado sí que sabían estar unidos. Luego, para tener objetivos comunes y tener un mando único, pues no lograron la unidad. Así que lo dejaremos como erróneo, porque está dentro en realidad de la ausencia de líder, de la ausencia del mando único. Las conclusiones, de las 7 al menos objeciones que hemos dado, el consenso académico y bibliográfico serio coinciden en las 2 causas. Primero, la ausencia de unidad de mando supremo, unificando tanto objetivos militares como políticos en un solo objetivo, y en segundo lugar, la ausencia de mandos medios, que son los que ganan las guerras por autosabotaje y autodestrucción del ejército regular de la República, convertido en ejército popular y político. Esas son en realidad las razones. Y luego voy a daros una pequeña bibliografía, ¿vale? Veréis que hay de los 2 bandos. Pues mira, hay un libro de hace muy poco, del 2019, que es Franco, caudillo militar, de Salvador Fontenla. ¿Por qué es la República perdió la guerra? De Stanley G. Payne, mejor hispanista, es decir, extranjero que nos estudia, porque somos muy importantes en la historia, ¿verdad? Los datos exactos de la Guerra Civil Española, de Salas Larrazábal. Es fundamental, es un libro que sacó nuestro querido maestro, colaborador y amigo Roberto Centeno, y es que es el mejor libro, ha sido insuperable. O sea, en 2 décadas nadie se atrevió a ponerle pelos, solo a partir de la memoria histórica, a partir del 2005-6. Luego viene El legado de Sigfrido, es de Lucas Molina, del año 2007, y habla de realmente el valor de las ayudas que llegaron, militares. Todo lo que le llegó a los sublevados era un desastre, como suele ocurrir en el contrabando a gente que no tiene poder. Uno de mis favoritos, de las mejores que se ha escrito, que es Historia Militar de España, del 3 veces catedrático Ricardo de la Cierva. Luego tenemos La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas, La velada de Benicarló, de Manuel Azaña. El mismo Manuel Azaña reconoce muchas cosas que he comentado. La pequeña historia de España, de Alejandro Lerroux. Así fue la defensa de Madrid, del general Vicente Rojo. Era un gran general, probablemente el mejor estratega por parte de la República, y era un señor que tenía un pequeño defecto, que es que aplicaba la estrategia como si el ejército popular de la República fuera la Wehrmacht, ¿no? Hace unos planes maravillosos, pero claro, el que tenía que ejecutarlo no era la Wehrmacht, era el ejército popular político de la República, imagínate. Franco militar. Este es un libro del general Casas de la Vega, y luego un libro también de un republicano, Yo escogí la esclavitud, de Valentín González el Campesino, de 1976. Fundamental para el que quiere saber de verdad qué pasaba en el bando republicano, ¿no? Amigos, tenemos nuestras dudas,
tenemos nuestras dudas de que lo más seguro es que Memorias de Pez sea una terminal mediática de Podemos o de algún medio, bueno, ya sabemos, ¿no?, de la hegemonía cultural, pero oye, a lo mejor hay la esperanza que sea gente de buena voluntad, simplemente que ha recogido pues toda la basura, la bazofia que se estropea por ahí, ¿no? En fin, hemos hecho lo que hemos podido. Vamos a ver si tenemos capacidad, tiempo para también responder a otros vídeos de deformación y destrucción de la historia, de la realidad histórica, ¿no? Como nos diría el maestro don Antonio García Trevijano, ante todo, primero de todo, la base de todo, la verdad entendida como la verdad objetiva, comprobable. La verdad histórica, por supuesto, y política. Bueno, amigos, un abrazo desde Demos. Y hasta la próxima. Y chicos de Memorias de Pez, venga, ánimo.